días, amigos televidentes en Extra Plus. Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, este 18 de mayo, cuando estamos arrancando una nueva semana informativa, justo en la fecha en que se celebra 125 años del nacimiento del general de Hombres Libres, Augusto César Sandino. 18 de mayo de 1895, sábado, en Niquinomo. Hace 125 años. ¿En Niquinomo? Niquinomo. Ah, bueno, sí, es que como decir sábado. Era sábado en Niquinomo. ¿El día que nació? El día que nació. Hace 125 años. Hace 125 Qué años. nivel de precisión este hombre, ¿eh? Sí. Solo bueno estar conectado con los astros. Claro. Bueno, y junto con Rubén Darío, de los nicaragüenses más grandes, de los más universales. no, el segundo que universalizó a Nicaragua, el segundo cronológicamente hablando, ¿no? Sí. Por no establecer comparaciones entre la hazaña literaria y de rejuvenecimiento de la lengua española, o de liberación que decía Borges, ¿no? Jorge Luis Borges, que Rubén Darío era un liberador. Y Sandino, pues qué duda cabe, que universalizó el nacionalismo que inició la senda de la libertad de Nicaragua, ¿no? Pero desde una actitud esencialmente antiimperialista, ¿no? Y un hombre que además dejó un legado filosófico siempre vigente, ¿no? Yo creo que aquella expresión, casi aforismo del general Sandino, de que nada es por casualidad en la existencia, en la vida, cada día comprobamos que se hace una profunda verdad, ¿no? Y muchos y muchas se preguntan, o nos preguntamos, si se quiere, ¿qué quiere decir aquello de siempre más allá? Bueno, tiene que ver con una profunda convicción metafísica, ¿no? No se olvide que el general Sandino era un hombre sumamente reflexivo. Si uno visita la casa museo familiar de Niquinomo, hay incluso un aposento con una mecedora donde el general dicen que pasaba buena parte de su tiempo vital mientras cohabitó ahí, convivió con la familia paterna, reflexionando, ¿no? ¿Quién me estaba diciendo la vez pasada que hay alrededor de 185 tesis en diferentes universidades sobre Sandino? Sí, seguramente. La mayor parte en México, de paso. Yo en lo personal he conocido como 20 y tantos. Tesis sobre el pensamiento y vida sobre de el pensamiento Sobre de Sandino, Sandino, sobre la historia de Nicaragua y Sandino, Sandino en el pensamiento mundial, Sandino, etcétera, ¿verdad? Distinto a escritos sobre Sandino, que son muchos más. Por No, supuesto. estamos hablando de tesis doctorales. Tesis doctorales, ¿verdad? Ya artículos no se diga, ya cantidad de intelectuales que se han referido a él, casi todos los que han habido. Digo, y el título de General de Hombres Libres no fue, creo que fue la chilena, ¿no? No. Barbosa. Barbush y Gabriela Mistral le decía pequeño El ejército. pequeño loco. ejército loco. Etcétera, ¿no? La división con la figura de Sandino que entró en China con Mao, es parte de todo esto también, ¿verdad? Etcétera. Y el eco que en su día el mismo Ho Chi Minh, por parte de los hermanos vietnamitas, se hizo una actitud solidaria con la lucha que Sandino estaba llevando a cabo. Lázaro Cárdenas, antes de la nacionalización del petróleo, por ejemplo, se hablaba y se inspiraba mucho en ese nacionalismo de Sandino. Bueno, y un amigo cercano de Néstor, porque fue realizador, productor de un documental, el dominicano Gregorio Urbano Gilbert, fue incluso secretario de Sandino y obviamente aprendió
Mucho del pensamiento y sobre... también, ese Víctor Raúl Haya de la Torre. Alexander de Colombia. Sí. El capitán Paredes de México, sí. El general, que era general de Academia de Guatemala. Y Farabundo Martí. Farabundo Martí también formó parte del Estado Mayor del Ejército Nacional. Sí. Así es. Bueno, hay bastante para hablar. Nos dedicaríamos a este y varios otros programas para hablar de Sandino. Como dice Cairo, 127. 25. 125 tesis. No, años del nacimiento. No. 185 tesis, imagínate vos. Solamente ya como estudio científico, pues no es poesía, no es exactamente historia. Gran parte de ellas se encuentran, dicho sea de paso, en la librería del Congreso de los Estados Unidos. Es que en la librería del Congreso, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos te encontrás cualquier cantidad de documentación sobre la lucha sandinista entre 1926 y 1934. Sí. Justamente para hacer este documental sobre Gregorio Urbano Gilbert trabajamos bastante con la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde había mucha documentación de las intervenciones norteamericanas en el continente americano. Sí, y recordando y retomando lo de que nada es por casualidad, fíjense ven lo que es la historia y su ciclo. El día antes cae herido y muere en la batalla de Dos Ríos en Cuba el apóstol José Martí. Sí. Entonces de alguna manera la historia se cierra un ciclo y se abre otro, ¿no? Y nace Augusto Calderón Sandino, ¿no? Que hoy había una polémica de redes sociales de que Sandino nunca se firmó C y Calderón, y le digo, sí, precisamente la C punto era por Calderón Sandino, como un reconocimiento expreso. Lo que pasa es que no ocupó el Calderón. Que ese es otra cosa, pero la firma de Sandino, ahí está, pues la firma de Sandino es A.C. Sandino. Incluso se ha interpretado que la C era de César. Pero ese más, en algún momento se habló de más bien una especie de apodo, digamos, es decir, ante la grandeza del guerrillero nicaragüense, y algunos dijeron es un César, pues, peleando, ¿no? Entonces Augusto César, pues, sí, recordando a los emperadores romanos y demás. Sí, pues, la verdad del registro del estado civil de las personas o de la partida de nacimiento es Augusto Nicolás Calderón Sandino. Sí. Pasa que como él tuvo la valentía infantil, porque todavía no llegaba a la adolescencia, de enfrentarse a su padre y prácticamente exigirle que lo reconociera, cosa que don Gregorio pues no tuvo demasiado en hacer, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin, 125 años del nacimiento de Sandino, 18 de mayo. Empecemos en los Estados Unidos. Con despedidas, o despidos, con despidos en el Departamento de Estado por lo más insólito que uno se puede imaginar, ¿no? Es decir, bueno, la verdad es que no es tan insólito, ¿no? El hecho de haber empezado una investigación y que producto de esa investigación se ha despedido el secretario general del departamento. El inspector general del Departamento de Estado. Lo que a mí me preocupa la mala suerte laboral que tienen los amigos de Cairo en la Casa Blanca y su entorno. ¿Cuántos van ya despedidos? Ya perdí la cuenta, ¿verdad? Sí. Es más, ya no es noticia que corran a alguien de la Casa Blanca. O sus alrededores. Ese señor tan peludo que vemos en pantalla, ¿no? Pero en este caso, este señor fue puesto por Obama. O sea que era un sobreviviente. Era uno de los pocos sobrevivientes, ¿verdad? Y Trump dijo claramente, ya no goza de mi confianza. Entonces lo dejó. Recordemos que hace un mes hizo lo mismo con el inspector general de la inteligencia, de la comunidad de inteligencia, que se llama Michael Atkinson.
que fue el que comenzó a hablar del whistleblower, del tipo que estaba dando noticias acerca del asunto de Ucrania y de la llamada de Trump con el presidente de Ucrania, que fue lo que dio paso al famoso proceso del impeachment. Una vez que se terminó de dilucidar eso, hubieron dos corridos. Primero, el embajador Sondland, que era el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, no era cualquier cosa, ¿ah? Y que testificó en el Congreso en contra de Trump. Y Michelle Atkinson, que era el inspector general de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. No es poca cosa, ¿ah? Igualmente lo corrieron, ¿verdad? O sea, eso es parte de un ritual. Ahora, se dice de que las investigaciones personales eran porque Pompeo mandaba a pasear a su perro con su asistente, o que le mandaba a traer la ropa, o que lo obligaba a hacer, no lo obligaba, le decía hacerme unas citas, etcétera, ¿verdad? En restaurantes y demás. Lo cierto es que aparentemente fue Pompeo quien le dijo a Trump que lo corrieran. Y a propósito de Pompeo... Ahora, lo que pasa, a ver, es que, porque es que hay algunas cosas, digamos, que podrían ser dentro del orden del ámbito laboral, pues, porque si él va a hacer citas para su jefe, si el asistente va a hacer citas para su jefe, de las citas que sean, digamos, porque un almuerzo puede ser un almuerzo de trabajo, es decir, no necesariamente está haciendo una cita personal, pero el hecho de que, por ejemplo, saque la basura de la casa de Pompeo, el asistente, o saque a pasear los perros, eso ya no es del ámbito laboral, y entiendo que por ahí era el asunto de las investigaciones. Y es más, yo creo que siendo el asistente del Departamento de Estado, un alto profesional, recogiendo basura, yo creo que una humillación lo que decía el tipo, ¿no? Pero bueno, los demócratas reaccionaron muy fuertemente condenando el despido que hizo Trump de este señor y alegando que todo esto fue una venganza de todo lo que pasó, sobre todo con el impeachment. Incluso Nancy Pelosi llega a decir de que el castigo fue por una ejecutoria honorable del deber de proteger la Constitución y la seguridad nacional. Lo dijo a propósito de la seguridad nacional y a propósito de el despido. Es decir, esas son las justificaciones del despido. Investigar si sacas a pasear al perro de tu jefe tiene que ver con la seguridad nacional. Bueno, también se estaba refiriendo al de la seguridad nacional. Bueno, y a este también, si este era el inspector general, ¿verdad? Este no solo tenía información sobre el perrito, ¿verdad? Tenía información sobre todo, incluyendo lo que acaba de hacer Pompeo ayer, que le increpa a China y demanda a China que indemnice a todos los enfermos de coronavirus y además a los países, a 120 países que son los más afectados, ¿verdad? Dicho sea de paso, hoy acabo de leer antes de venir acá, China dijo de que va a destinar $2.000 millones para ayudar para ayudar a las personas que más necesitaban alrededor del coronavirus, ¿verdad? No, países de economía emergente, sí. Dijo, sí. Pero bueno, no se ha terminado la pandemia y ya ven venir el otro conflicto, ¿verdad? Es un conflicto político, es un conflicto comercial, etcétera. Y eso, a eso le añadís el hecho de que existe toda una serie de situaciones que hacen que esto sea mucho más importante. Por ejemplo, la famosa hidroxicloroquina, ¿verdad? El 70% de esa medicina, como genérico, es producida por China, por la India. Pero el 68% de la materia prima que la India usa haciendo eso viene de China. Ya habíamos hablado de la dependencia de los equipos médicos y de otros genéricos, ¿verdad? De forma que lo que está surgiendo de parte de Estados Unidos
en esta nueva fase son dos cosas. Uno, tratar de ser independiente sobre todo en la parte de salud, no depender de los laboratorios ni de materia prima, etcétera, del extranjero. Y dos, restringir el crecimiento de China. Pues, total, a estas alturas, China está creciendo. Sí, por cuanto la economía en los países occidentales sigue, pese a las decisiones de los gobiernos de empezar a levantar las medidas de confinamiento, sigue detenida la economía en el occidente. Pero además la medida que quieren adoptar de restringir la economía de China quiere decir restringir el sentido de exportación de China al mundo, y específicamente a los países industrializados. Pero eso cada vez es menos. Ya en el 2007 eso significaba el 32.8% de las exportaciones chinas, ¿verdad? Ahora es el 19%. ¿Ah? Y para el próximo año tiende a ser menos todavía. ¿Pero por qué bajó prácticamente la mitad del 2007 al 20? Porque su modelo de desarrollo cambió. Su modelo de desarrollo es interno, es desarrollar la parte del interior de China. El consumo interno. El desarrollo de China era bastante desigual. La zona costera era la zona más desarrollada, donde estaban las zonas francas, las zonas industriales, las zonas de exportación, etc. Y las del interior estaban menos desarrolladas. Entonces, lo que hicieron con toda la fuerza, con todo el ánimo del caso, es avanzar hacia adentro. Entonces, los préstamos, la industria, el consumo, elevar los niveles de consumo, la capacidad de consumo, la educación, etcétera, etcétera, está enfocada hacia el interior de China. Ok, pero todo esto del COVID de alguna manera sigue siendo un pretexto, la acusación contra China sigue siendo un pretexto de Estados Unidos para esquivar el bulto de lo que está ocurriendo dentro de los Estados Unidos con el COVID. Hubo la semana pasada un enfrentamiento del presidente Trump con mujeres periodistas justamente por preguntas relacionadas con la forma en que se estaba tratando el además, COVID. casualmente era una periodista china que la echó de la sala de prensa y no le quiso responder Trump. Bueno, dos cosas, ¿verdad? Una esa, ¿verdad? Es más, el tipo está pidiendo una nueva metodología para calcular el número de muertos porque dice que está muy exagerado. El científico Luis Coucy le dijo, no está muy exagerado, posiblemente estamos por debajo de la cifra real. Si Milagro no ha despedido a Coucy, al principal especialista. ¿Sigue en cuarentena? Pues, supuestamente. El caso es que en medio de toda esa situación yo también le veo a todo esto un color electoral. No, pues, eso lo tuvo desde el primer momento. Pero ahora que está tan queriendo bajar el número de muertos, queriendo minimizar el asunto, echándole la culpa a China. Me leí un Twitter de Trump diciendo que gracias a su gestión, una gran cantidad o la mayoría de los gobernadores han lucido bien, pero es por su gestión, por la gestión que él ha venido haciendo, no por la gestión de los gobernadores. Sin embargo, y lo cito casi textualmente porque no recuerdo cómo es que ocupa él, los no hace nada demócratas siguen diciendo que son los gobernadores y no yo el que ha hecho bien las cosas. Mira, tengo todas unas citas de todas las intervenciones de Trump alrededor de todo esto que comienza en marzo, ¿verdad? Cuando dice, estamos muy bien, estamos trabajando muy cerca con los chinos. No, y que además no tenía ninguna importancia. No tenía ninguna importancia. La gente se vuelve más de catarro que de otras cosas. Es una gripe que para primavera desapareció. Y fue aumentando hasta decirle, este es el virus chino. Y después China nos tiene que pagar indemnización, ¿verdad? Ok, hagamos pausa y veamos los números. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Algunos de los números a nivel mundial para poner en contexto cómo está la pandemia. Estamos hablando que hay
prácticamente son 3,5 millones de personas, perdón, casi 5 millones de personas afectadas, 4.800.000 los afectados a nivel mundial o los casos diagnosticados a nivel mundial. Espérenme, antes que entremos a este cuadro, veamos más bien los datos generales, Harry. Estamos hablando de 4.800.000 casos, más de 300.000 muertes. Después vemos tratemos pues. A ver, Estados Unidos, Estados Unidos es el país con más casos diagnosticados y con más muertes reportadas hasta ahora. Casi 100.000 muertes y más de 1,5 millones de casos. En segundo lugar, en cantidad de muertes, le sigue el Reino Unido con 34.000 muertes, pero ocupa el cuarto lugar en cantidad de casos con 246. Rusia es el que más casos ha aumentado en las últimas 2 semanas, llegando a los 290.000, más de 290.000 casos, pero ocupa el lugar número 18 entre los países en cantidad de muertes, 2.700. España ha logrado estabilizar sus números. Sin embargo, el golpe en el pico de la pandemia ha sido muy alto, 277.000 casos, ocupando el tercer lugar, casi 278.000 casos y prácticamente 28.000 muertos, ocupando el quinto lugar a nivel mundial. En el continente americano es Brasil el que ocupa un lugar importante luego de los Estados Unidos, con 244.000 casos, pero ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la cantidad de fallecimientos, más de 16.000 fallecimientos. Italia, que había sido en algún momento en Europa el centro de la pandemia, está ocupando el sexto lugar con 225.000 casos y el tercer lugar en cantidad de muertos. Vemos ahí además a Francia y Alemania, que ocupan por cantidad de muertos el cuarto y octavo lugar respectivamente como países. Ok, aquí están los datos. 470, según la Universidad Johns Hopkins, ¿no? 4.758.000 casos confirmados, 316.000 muertes, pero hay 1.800.000 personas prácticamente que ya se han dado de alta de la enfermedad y 2.600.000, casi 700.000 casos activos en este momento a nivel mundial. Si lo vemos por distribución de casos, ustedes pueden ver que Estados Unidos es el país que tiene la mayor cantidad de casos. El 31% de los casos a nivel mundial están reportados en los Estados Unidos. Seguido luego sería el 5,99, casi el 6% por Rusia. Seguido por Rusia, después España y el Reino Unido. Brasil ocupa un quinto lugar en la cantidad de casos a nivel mundial. Mira, no aparece África. Los países africanos, es decir, comparados con los otros países, no muestran un nivel tan alto. África como continente, todo el continente africano, de acuerdo a los datos que yo estoy manejando, tiene 88.000 casos en total en todo el continente y 2.815 muertes. Bueno, de esos 88.000 casos, la semana pasada a hoy, subió 38%. ¿Verdad? Y veamos un poco África. De los 88.000 casos, el 38%, es decir, que andaba por 60.000 la semana pasada. Veamos un poco África, porque la tensión está en África por lo precario de los sistemas de salud. Solo déjame hablar de esto. En términos de camas para uso intensivo por 100.000 habitantes, entre Nigeria, Egipto y Etiopía, que son las poblaciones más grandes, tienen apenas 1.920 para servir aproximadamente a 400 millones de personas. Entre Sudáfrica y Ghana cuentan el 46% de todos los tests que se han hecho en el continente. En solo 2 países, 46%.
de los test del continente. Así es. ¿Y qué cantidad de población tienen estos dos países proporcionalmente con el resto de África? Ahorita no te lo pudiera decir, pero está fácil averiguarlo mientras estoy hablando con esto. 17 países en el África, 17 países no tienen ventiladores del todo. De acuerdo con el WHO, hay aproximadamente 2.000 ventiladores alrededor de todo el continente de 41 países africanos. El sur de Sudán tiene 5 vicepresidentes, pero tiene 4 ventiladores. ¿Está claro? La República Centroafricana, la famosa República Centroafricana de Bokassa, que se dio a hacer un palacio tipo francés, etc. Tiene 3 ventiladores para 5 millones de personas. Liberia, con una población de más o menos de 6 millones, tiene 6 ventiladores, de los cuales uno está en la Embajada de Estados Unidos. En otras palabras, antes de que brotara esta epidemia del virus, el sistema de salud pública del África en general era un desastre. Y no podemos decir que por falta de recursos. Es decir, a ver, ahí las personas que tenían algún tipo de problema respiratorio, porque el ventilador es para las personas que tienen una dificultad respiratoria, ¿verdad? No es para el COVID, el ventilador no se inventó para el COVID, el ventilador se hizo para las personas que tienen algún tipo de afección respiratoria y requieren de asistencia para poder respirar. Así es. Entonces, una de dos, o en África no existían complicaciones respiratorias que meritaran la compra en los hospitales de suficientes ventiladores, porque a ver, yo me acuerdo hace 18 años que mi hijo estaba en cuidados intensivos, creo que eran 6 ventiladores en la unidad de cuidados intensivos de la mascota, ventiladores pediátricos, porque además cada uno con su especialidad. Creo que eran 6 ventiladores pediátricos que habían en el hospital de la mascota, donde se atendían a los niños justamente con serios problemas respiratorios provocados principalmente por la neumonía. En este caso, y te voy a dar la fuente, porque es necesario dar la fuente para ver la seriedad del asunto, es la revista WPR, que es el World Political Review, y el New York Times. ¿Verdad? O sea que no son fuentes desechables. Somalia no tiene ninguno. El Congo, la República Democrática del Congo, tiene 5. Malí tiene 3, promedio para 6.517.000 habitantes. Y el que más tiene, fíjate qué interesante, el que más tiene es Libia. Pero no es porque haya comprado, sino porque heredó de Gaddafi y heredó el triple. Y aún así, en medio de la guerra civil que hay, en medio de todo el desbarajuste que efectivamente hay en Libia, es el que más ventiladores tiene. Simplemente esto sirve para refrescar la memoria y para reflexionar sobre este asunto. Lo que te estaba diciendo es que difícilmente puedes achacarlo a que África es pobre, que no tenía recursos, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Angola, productor de petróleo. Angola, la mujer más rica del mundo. Dicho se pasó la hija de Dos Santos. Nigeria, el país productor más alto del África. No me vas a decir que no tenían plata. Guinea, alta producción de petróleo. El Congo, el diamante. O sea, simplemente la concepción de la sociedad misma era totalmente, no era una visión popular. Pero por esa regla de 3, tampoco es una visión popular la de Estados Unidos de Norteamérica, que se ha quedado al desnudo
con esta pandemia. Mutante, por ahí va. Sí, porque ¿cuántos ventiladores? Pero no solamente eso, España, Italia, que le quitaron el brazo y le quitaron toda la ayuda a la salud pública también, en otras dimensiones, etcétera, ¿no? Pero bueno, el caso es que, pero no solamente es eso, el jabón y el agua en el África subsahariana, solo el 15% tiene acceso al agua potable. Sí. Entonces, y además, jabón, tienen una gran deficiencia alrededor del jabón, para decirte lo más elemental. ¿Ah? De alguna manera, se habla de que el desarrollo de esta pandemia puede llegar a 123 millones de casos y aproximadamente 300.000 muertos si no se robustece el sistema de salud pública, que implica la parte digital. 300.000 muertos en África. En África. Sí. Que pudiera llegar a hacerlo, ¿no? En la semana pasada, como comencé diciendo, solo la semana pasada, y ahí es donde se alarma todo este asunto, subió un 38% de una semana a otra. Pero es que esto así es, o sea, Rusia no estaba, ¿te acordás que Rusia estaba relativamente baja? Hace 2 semanas. Y se tiró, así puede tirarse en cualquier lado. Pero es que esos son los picos, es decir, vos mirás las curvas o mirás más bien las barras de casos por día, y entonces efectivamente ves un disparo en todos los países. Hay un momento en que los datos se disparan, pues, es decir, pasan de algunos casos. Mira, por ejemplo, aquí están muertes acumuladas a nivel mundial. Mira cómo hay un momento en que se disparan. La línea más baja es la línea de China y la línea más alta es la de los Estados Unidos. Pero se mira cómo se disparan las muertes. Hay un momento en que se van para arriba las curvas de fallecimiento. La de China es casi recta. Sí, pero es decir, casi recta, porque si vos separás solamente la de China, vas a ver un momento en que hay un ascenso acelerado de esa curva, pues. Lo que pasa es que aquí estás viendo, imagínate vos, la cantidad de casos a nivel de varios países, pues. En África también le agregas el bajo nivel de testeo. El promedio es 685 por 1 millón de habitantes. 685 por 1 millón de habitantes. Para darte una idea, en Europa es 23.000 por 1 millón de habitantes. Entonces, pero ahí sí yo diría que es un asunto de recursos en este caso, porque es decir, ¿quiénes son los dueños de los test? Bueno, pero es que si vos te pones a ver en términos de costo, ¿verdad? La prevención te ahorra mucho más recursos. Sí, pero aquí no había tiempo de prevención. Es decir, ¿quién estaba prevenido contra el COVID? Pues el 46% de eso solo lo tienen 2 países, Sudáfrica y Ghana. Pero no me digas que Angola no tiene plata, que Nigeria no tiene plata. Volvemos a lo mismo, no es un problema de plata. No es un problema de plata. Es un problema de prioridades. Es decir, es un problema de prioridades. Efectivamente, y es lo que ha destapado de alguna manera esta pandemia a nivel mundial. Las prioridades están equivocadas en el mundo, es decir, se le da más importancia a cosas vanas que a cosas realmente importantes como la salud y la vida de las personas. Por eso es que lo que ha puesto en evidencia esta pandemia es que el capitalismo a efectos de salud pública no funciona, por decirlo matizadamente. Es un fracaso porque ha hecho de la salud pública un negocio. De la salud, sea pública o privada, es un negocio. Y volvemos a lo que hemos dicho en más de una ocasión aquí, desde que se desató esta pandemia. ¿Cuál es la prioridad del primer desembolso financiero o monetario de la Casa Blanca? Para las grandes multinacionales farmacéuticas, donde, dicho sea de paso, Trump y sus socios deben tener participación accionarial. O históricamente, ¿cuál fue el accionar en el 2008? Esa gran ayuda de billones de dólares. A los bancos, a la gente no le ayudaron mucho. Sí. ¿Para quién? Entonces, ahí estamos. Entonces, ahora
¿qué advertencias se le están haciendo a Europa? Que tenga cuidado con lo que va a hacer, porque es la parte de en medio del sándwich entre Estados Unidos y China. Así que se me permite la expresión. Bueno, hay una batalla liderada por los Estados Unidos en contra de China, ya dijimos, pero también en contra de la Organización Mundial de la Salud. Y eso ha llevado a una cantidad de publicaciones que a mí me parece que están haciendo un estrago tremendo en cuanto a decirle a la gente no le haga caso a la Organización Mundial de la Salud. Ahí vimos este fin de semana, llovió a mí me llegó varias veces por varios lugares o por varias fuentes, que Italia había desafiado a la Organización Mundial de la Salud haciendo autopsia, como que si la Organización Mundial de la Salud había dicho de que no se hicieran autopsias, y la base del estudio de los casos justamente ha sido las autopsias, no solamente los casos en caliente. Pero el problema es que en la primera aproximación a una incidencia médica sobre el coronavirus fueron a partir de los chinos. Los chinos lo hicieron, dicen, a partir, y esa es una de las críticas a la WHO, a partir de 3 autopsias. Los italianos lo hicieron y descubrieron, entre otras cosas, de que ese procedimiento no era el más adecuado, que de alguna manera lo que dijeron al principio, que los antiinflamatorios eran nocivos, no era cierto, porque precisamente lo que se te inflama es el pulmón y el aire no puede llegar al pulmón. Entonces el desinflamatorio es vital, el descoagulante es vital para los clots, para lo que te produce la trombosis. La aspirina, por ejemplo, es un elemento muy importante, y eso lo descubrieron los italianos. O sea, ese nuevo procedimiento. Correcto, pero no lo descubrieron hoy, porque que el asunto es que esas noticias en las redes, yo estoy hablando en las redes, al vulgo, a todo el mundo nos han llegado más recientemente, pero estos son estudios. Es decir, lo cierto es que el coronavirus es nuevo en todo. Este coronavirus, el nuevo coronavirus de Wuhan, es nuevo en todo, porque no funciona de la misma manera que han funcionado los otros coronavirus que ya ha conocido el mundo. Por lo tanto, todo es nuevo y todo se está aprendiendo. Y aquí lo importante ha sido compartir información de todo. Y todo puede cambiar. Y todo puede cambiar. Y esa información se ha compartido a través de la Organización Mundial de la Salud, pero ¿qué pasó? Hoy que fue la asamblea telemática, obviamente, de la Organización Mundial de la Salud, todos por internet, y con la moderación, me imagino, del etíope Tedros, el director general que es en Suiza, y el eco fundamental de los dos grandes rivales comerciales. ¿Qué está subyaciendo en la división con la que se realizó esa asamblea de la Organización Mundial de la Salud? La guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Por qué los Estados Unidos están empeñados a través de Trump y de Pompeo, fundamentalmente, ¿no? En decir que tienen grandes pruebas que no han enseñado para demostrar que el origen de la pandemia y del virus es un laboratorio de Wuhan y no un origen natural a partir de la transmisión murciélago, posiblemente como intermediario el pangolín que ya se descubrió que tiene un gen que lo diferencia en la manera de reaccionar al virus de los seres humanos? ¿Pero qué es lo que está subyaciendo? La guerra comercial. ¿Qué pasó en esa asamblea? Estados Unidos encabezaba de echarle la vaca, si se me permite la expresión, a China, Australia, el Reino Unido, no sé qué, y 110 países alineados totalmente, reproduciéndose prácticamente los quórum de Naciones Unidas, hasta traspolándolo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Xi Jinping se paró duro, nunca mejor dicho, en el discurso que a estas alturas obviamente ya está replicando por todas partes Xinhua y los medios informativos chinos, y dijo: no estoy de acuerdo en que hoy mismo se realice una evaluación. Sí estoy a favor de que se haga una evaluación completa
del comportamiento de la humanidad a nivel internacional para afrontar la pandemia. Pero mientras no se controle la pandemia, no tiene sentido hacerlo, ¿ya? Y fue donde hizo público lo que comentábamos anteriormente, que va a facilitar $2.000 millones para los países menos capacitados para afrontar los efectos de una pandemia como la que se está viviendo. Pero, insisto, se reproduce en el seno de la Organización Mundial de la Salud, no solamente la guerra comercial, sino los intereses geoestratégicos que desde el punto de vista, obviamente, geopolítico, están sobre la mesa. Que comentábamos antes, que Europa se le advierte que tiene que tener mucho cuidado a ver con quién al final termina alineándose, si con Estados Unidos o si con China. Pero aquí, en todo caso, ¿creen ustedes que la OMS es víctima de esta guerra? ¿O es parte del problema? Hay varias dimensiones. Una de ellas es la hostilidad creciente que Trump ha venido mostrando por todas las agencias de las Naciones Unidas. Aquí estás hablando de UNICEF, empezó con la UNESCO. Con la UNICEF, con la UNESCO, con los derechos humanos, con la misma cuota hacia las Naciones Unidas, con la WHO, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, que desde hace 3-4 semanas está diciendo que le va a cortar los fondos, ahora le está haciendo responsable. Y de nuevo, todo esto tiene una ambientación también electoral, porque él se está jugando el futuro político para noviembre, y no le está jugando bien, y los números tampoco le están ayudando. No le salen. Imagínate que en términos de confianza, lo que Trump dice, etcétera, etcétera, tiene apenas como el 32 al 34% de confianza, y lo que dice Fauci es el doctor Fauci, ese tiene 67%. Entre otras cosas, por eso no lo corren. Aunque es candidato. Aunque eso tampoco Pero entonces lo que es triste es eso. ¿Y cuál es la principal acusación? Que la OMS está plegada a China, porque es cómplice con China. Por eso pregunto, ¿es realmente víctima o es parte del problema? Bueno, pues es que eso está por verse. O sea, porque lo que se plantea y lo que se dice, bueno, pues hagamos una evaluación lo más objetiva e imparcial posible una vez que la pandemia se controle. Es que te pregunto porque, es decir, hasta ahora el discurso anti-OMS ha sido un discurso de pesos y centavos para lograr controlar la distribución de la vacuna, que a través de la OMS se lograría una distribución más equitativa, entre comillas, que a través de los laboratorios privados. Ese hasta ahora ha sido parte del problema. Hay un elemento nuevo a propósito de pesos y centavos, ¿ya? Estados Unidos retiró su aportación a la OMS y ha dicho que está dispuesto a reanudarla en la misma proporción que China aporte. Claro, porque que ese es un elemento nuevo. China aportaba como 400 millones, una cosa de eso. Sí. Sin embargo, en medio de todo eso, acordate de que hay estados que están alrededor de la vacuna, no son simples empresas. China, que dicho sea de paso, la Radio Caracol ayer anunció que ya tiene lista la vacuna y que ya ha sido probada. No, pero además China dijo en la asamblea de hoy que la vacuna para el coronavirus tiene que ser accesible a todo el mundo, ¿ya? Y no como pretendió en su día Trump cuando empezó ofertando $1.000 millones a los laboratorios alemanes que estaban de alguna manera siendo vanguardia en investigación. Sí, ok. Vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. En Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Uno de los grandes retos del planeta es la reactivación de la actividad económica del planeta, y justamente varios países están trabajando en el desconfinamiento de su masa trabajadora, de su masa económicamente activa. China empezó a hacerlo hace más o menos 3 semanas, ya se vieron casos en Wuhan y demás, de cómo iba funcionando el desconfinamiento. Lo primero que ocurrió fue que empezaron a reportarse algunos casos. Estaba viendo ayer domingo en China, hubo 6 casos nuevos y un nuevo fallecimiento.
Pero siempre... Cosa para los números que llegó a tener en el área China, de Wuhan, sí. No, en China, en todo el país. Yo entendería que en Wuhan, de estos 6 casos, 4 son importados, es decir, que vienen de... Por la frontera con Rusia, ¿no? En la frontera con Mongolia, especialmente. En la frontera con Mongolia, es decir, en Europa ha habido mucho cuidado con este asunto del desconfinamiento, ante la posibilidad justamente de que esas curvas que empezaron a bajar y que permitieron el desconfinamiento, tanto en la cantidad de nuevos casos como en la cantidad de muertes, se les vayan a disparar. Bueno, en el caso de Italia. Italia prácticamente abrió reabrió toda su actividad, a excepción de los cines y de los teatros, el día de hoy, ¿no? Pero lo dejó para julio. Para el 15 de junio, si no me equivoco. Pero Conte, la explicación del primer ministro italiano dice, no podemos esperar a que llegue una vacuna para reactivar la economía. Pero otro dijo, en el país creo que leí esto del desconfinamiento, está como que estuviéramos en un teatro, pero que no estamos ensayando y que además no tenemos el guión. Sí. Bueno, y tenemos los tiquetes vendidos. Sí, y luego están en España, que la semana pasada se desconfinó el 51% del país. Hoy se supone que se desconfinaba a la fase 1,5, Madrid, por ejemplo, ¿no? Que dicho sea de paso, su gobierno autonómico protestó muchísimo la semana pasada cuando no le permitieron la desescalada, que es la expresión en España. Española. Sí. Pero fundamentalmente, hoy había una reunión que no he visto, obviamente telemática, ¿no? Como todo, de 8 países centroeuropeos encabezados por Alemania, España incluida, y entiendo que Francia, Italia también y Grecia, para ver si llegaban a un acuerdo en torno a la reactivación del turismo para el verano europeo que está ya a las puertas, ¿no? Lo primero que han dicho es que el turismo debe ser el turismo nacional. Así es, pero están, sobre todo parece que Alemania está presionando mucho a España para que les abran la posibilidad del turismo en Mallorca, porque el 80% del turismo español, en las Islas Baleares, en Mallorca en concreto, Mallorca es alemán. Pues ahí viven muchos alemanes, entonces están apostando a eso, ¿no? Pero un artículo interesante con fotos, ¿verdad? Abrieron la visita a la muralla china. Así es, la gente aglomerada una con otra, olvídate la distancia. Abrieron ciertos malls, ciertos lugares públicos en España. Cantidad de gente en las tiendas, en Zara, por ejemplo. Si vos veis la foto hoy de Italia, ya está la gente, si se me permite, encaramada en la góndola. Sí. En Venecia, ¿no? Sí. En Madrid, por ejemplo, hoy ya permitían abrir tiendas con superficies inferiores a los 400 metros cuadrados. ¿Ya? Y podés comprar sin hacer cita previa, que era una normativa impuesta, ¿no? Además, me llamó mucho la atención, se prohibió el uso de ofertas para garantizar visitas a las tiendas en España. Es decir, no podés hacer rebajas para garantizar que la gente llegue a comprar. Sí, para poner de gancho eso. Sí. Decir. Pero lo otro que está sobre el tapete, ya que estamos hablando de Europa, es que aparentemente el famoso eje Macron-Merkel se reactivó el fin de semana, y esta mañana, a través de una comparecencia por internet, videoconferencia, la señora Merkel y Macron propusieron una iniciativa de $500 millones con cargo al presupuesto europeo para ayudar a reactivar la economía fundamentalmente, ¿no? Y ellos centran esa iniciativa en 3 grandes puntos, tres puntos principales. Hablan de proteger y relanzar la economía europea, reafirmar la soberanía común de los que quedan, los 27 que quedan, y fundar una futura y deseable Europa de la sanidad, puesto que todo esto ha sido producto, no es mucho el fondo por esas cosas de la pandemia. Y aclaran mucho que hablan concretamente de una nueva
ambición ecológica y numérica, y se explican en la conferencia de prensa posterior que se basan en los presupuestos europeos, pero que no van a ser créditos sino gastos presupuestarios dirigidos hacia las regiones y los sectores más afectados, donde el aporte de cada quien va a estar en función de quien tenga más. La primera reacción, obviamente, fue de la Comisión Europea a través de su presidenta, la ex ministra de Defensa alemana, la señora von der Leyen, que dijo rápidamente que le daban la bienvenida, que la propuesta tiene un alcance proporcional al tamaño del desafío no económico que afronta Europa, y enfatizó la señora von der Leyen que están trabajando una solución cuyo centro es el presupuesto europeo, ¿no? Hay que esperar ahora la respuesta de los famosos países del norte europeo, donde aparte de Alemania estaban Holanda, Dinamarca, y se oponían un poco a la propuesta que se habló inicialmente en días y meses anteriores. Noruega también. De los eurobonos. Sí, Noruega, por eso los países del norte. Eso es lo novedoso de hoy, la novedad de hoy, pero que está por ver si se concreta. Ese $500 million de euros que a todas luces resulta corto, ¿no? Y ya se han disparado las polémicas y las reticencias, porque se teme que se vuelva a la política de austeridad un poco marcada anteriormente por Alemania, que es la que lleva la voz cantante en términos económicos dentro de la Unión Europea. Sí. Bueno, pues así están las cosas. Solamente quiero concluir con los datos que nos da el sistema de integración centroamericana a través del Centro de Prevención de Desastres Naturales, CEPREDENAC. A las 8 de la mañana hablaba de 28.000 casos confirmados, 29.208 confirmados. A la 1 de la tarde tiene 3 casos más, 29.211. Aumentaron en 10 los casos recuperados, de 14.213 que tenía a la mañana, tiene 14.223, para un total 7 casos activos más, en vez de 7 casos activos menos, a la 1 de la tarde, 14.050 casos, y se mantiene en 938 la cantidad de fallecidos. Por país es Panamá, República Dominicana, el que continúa encabezando la lista de países con mayor cantidad de casos reportados, seguido por Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Belice, que mantiene en total 18 casos acumulados en la región centroamericana. Así están las cosas con el COVID y así están las cosas en nuestro planeta. Gracias, Cairo, Humberto. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.